les bendiga, mi hermana Liliana, gusto en saludarle. Saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Deseo que todos estén bien, disfrutando de este precioso y maravilloso día. Hoy quisiera, hermanos preciosos, hermanos queridos, hablarles un poco dos razones por las que nuestras oraciones no son escuchadas. Gloria al Señor Jesucristo. Dios es perfecto y Dios nos ama. De eso no tenemos la menor duda. Pero también hay que saber orar y acercarnos a Él y de la manera correcta. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, dice la Biblia en San Juan, en primera de Juan, perdón, dice hablando de los dos temas de por qué Dios no escucha la oración. Una de ellas es el pecado. Dios no habita en el pecado. Dios no comparte ni acepta el pecado en el hombre. Y ellas, hermanos, nos distancia, el pecado distancia y forma una barrera delante de Dios. Y de la única manera que nosotros podemos llegarnos a Él y que esta oración sea escuchada es derribando esa barrera mediante el arrepentimiento y la conversión. Si confesamos nuestros pecados a Dios y nos arrepentimos de todo corazón y cambiamos nuestra vana manera de vivir, entonces Dios se apiadará de su pueblo y escuchará el clamor de sus labios. Así que, mis hermanos, debemos vivir una vida santa. La única oración que Dios escucha del pecador es la oración del arrepentimiento. Así que, mis hermanos y hermanas que me escuchan, esa es una de las dos razones por las que Dios no escucha una oración. Una es el pecado. Debemos de vivir siempre pidiéndole perdón a Dios. Todos fallamos. No todas las fallas son pecados. No todas nuestras faltas y debilidades son pecados. Pero siempre debemos de estar delante de Él. Pero cuando un pecador viene a Dios y se arrepiente y pide a Dios con todo su corazón, de una manera sincera, de una manera correcta, entonces Dios se apiada, como se apiadó de usted y como se apiadó de mí el día que llegamos a Él. Gloria al Señor. La segunda razón por la que Dios no escucha una oración es porque pedimos mal. Oráis y no recibís porque pedís mal. Debemos de pedir en la perfecta voluntad de Dios. No siempre lo que pedimos, y no estoy hablando de que se piden cosas malas, no. Podemos estar pidiendo cosas buenas, incluso con un buen propósito, pero quizás esas cosas no nos convienen a nosotros. A veces pedimos más de lo que merecemos, o más y mal, porque Dios lo sabe todo. Dios es perfecto, mi hermana. Dios sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito y lo que va a ser de beneficio para tu vida y para mi vida. A veces pensamos, pero si Dios es el dueño de todas las cosas, ¿por qué tengo tanta escasez? Porque es que hemos visto casos que en la abundancia las personas se alejan de Dios y sus múltiples ocupaciones después de no haber tenido nada y de Dios haberles concedido trabajo, oportunidades, progreso, muchísimas bendiciones. Son esas mismas bendiciones las causantes de alejarse de Dios. Por eso es que Dios todo nos lo da en la perfecta medida, en el perfecto tiempo y a su perfecta voluntad. Mejor es, hermanos, vivir agradando a Dios y de una manera cercana a Él y no en la abundancia y en la prosperidad o en la comodidad o en la solvencia, tanto llámese salud mental, espiritual, económica, social, pero lejos de Dios. Así que son dos causas, mis queridos hermanos, que les quería compartir en esta noche. Una de ellas es el pecado.
debemos de estar siempre alimentando de una manera correcta, de una manera sana y apropiada la vida en el Señor, nuestra vida espiritual, una vida completa, una vida llena, una vida con propósitos, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén, gracias a Dios. Una vida con propósitos, una vida conforme a la voluntad de Dios. A veces pensamos, bueno, pero yo no sé cuál será el propósito con el cual Dios me trajo a este mundo. Hermano, déjeme decirle, y amigo que nos escucha, todos tenemos un propósito por el cual hemos venido a este mundo. Es nuestro trabajo averiguarlo, consultarle a nuestro Dios cuál es ese propósito para el cual Él nos ha enviado y con diligencia hacerlo una realidad, porque de ello daremos cuenta en algún momento de nuestra vida delante del trono del Señor Jesús. Quiero compartirles una semilla de sabiduría, como siempre les he dicho. Para mí han sido de mucha bendición estas semillas de sabiduría. Son hermosas, son reflexiones basadas en testimonios de la vida real de muchas personas que han entregado su vida a Dios y que las quieren compartir a través de estos escritos que hoy podemos apreciar. Esa semilla de sabiduría de hoy tiene como título El aplauso de Dios. Muy llamativo, muy llamativo el título. Vamos a compartirlo. Dice, bueno, vamos a darle entrada a algunas personas que quieren ingresar a nuestro devocional. Y recuerde, si usted no le es posible entrar fácilmente a través del enlace de Google Meet a nuestro devocional matutino, también está el enlace de Facebook, que se los envío a los grupos de WhatsApp, la página de Facebook, El Mensaje de la Verdad, nos retransmite en directo nuestro devocional, así que usted puede seguirlo también por allí en caso de que no pueda ingresar por acá. ¿Deseas tener éxito en la vida? Tu respuesta, por supuesto, es un rotundo sí. ¿Quién no quiere triunfar? Muy bien. Lee con sumo cuidado estas palabras. Si quieres alcanzar el éxito, no lo persigas. Cuanto más lo persigas, tanto más te esquivará. Recuerda a Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a los horrores de Auschwitz, el temible campo de concentración nazi. Él cuenta que cuando escribió el libro, que en español se conoce como El hombre en busca de sentido, no quiso que su nombre apareciera en el libro. Frank no quería fama, solo quería transmitir al lector el mensaje de que la vida tiene significado bajo cualquier circunstancia, aún las más adversas. Finalmente, ante la insistencia de sus amigos, accedió a colocar su nombre en la portada del manuscrito. El resto de la historia es conocido. El libro se convirtió en un éxito de librería. Para el momento de la muerte de Frank en 1997, se había vendido más de 10 millones de ejemplares y se había traducido a 24 idiomas. Por supuesto, con el éxito vino la fama. Sin embargo, mientras vivió, nunca dejó de advertir: el éxito, al igual que la felicidad, no se persigue. Te llegará cuando no te preocupes por él. Hay sabiduría en estas palabras. Alguien expresó la misma idea de otra manera. El éxito es un viaje, no un destino. Y la felicidad se encuentra en el transcurso del viaje. Para comprobar la veracidad de estas palabras, basta pensar en los héroes juveniles de la Biblia: José, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Esther, Timoteo. ¿Cuántos de ellos vivieron obsesionados con el aplauso del mundo? Pues ninguno. ¿Por qué entonces llegaron a ser grandes? El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el esfuerzo humano. Patriarcas y profetas.
todo te saldrá bien si procuras cumplir las leyes y disposiciones que el Señor ordenó. Primera de Crónicas 22:13. No busques el aplauso humano. No esperes una felicitación por cada trabajo bien hecho. Haz cada día lo mejor que puedas con la ayuda de Dios y para su gloria. Entonces el aplauso se oirá en el cielo. Capacítame, Señor, para hacer hoy lo mejor que pueda para la honra de tu nombre. Gloria al Señor Jesús. Maravillosa reflexión, amén. No busquemos el aplauso de los humanos, no. Bendito Dios que nos ayuda a hacer este trabajo que Él mismo nos encomendó. Y por su gracia y misericordia, nosotros estamos aquí dirigidos por su voluntad, haciendo un trabajo. No para esperar el aplauso de nadie, no, ni la felicitación de nadie, porque absolutamente todo ese aplauso y ese reconocimiento es de Él, de nuestro amado Señor. Él es el único digno de todo el reconocimiento. Entonces, mi querida hermana y amiga que nos está escuchando, no esperes como buena dádiva ese reconocimiento humano. Quizás nunca llegará. Y quizás si llegue, puede llegar con algo de hipocresía, puede ser, de ironía, puede ser, pero busquemos honrar el nombre de nuestro Dios a través de nuestra actitud, a través de nuestros ministerios, de nuestros talentos, y de esa forma garantizaremos siempre que en nuestra vida esté el éxito de aceptación de Dios para nuestra vida, que es lo más importante. Esta semana les estoy compartiendo lecturas de un libro muy especial que ha sido de mucha bendición para mí y que titula El poder de su presencia, escrito por el evangelista internacional Alberto Motesi. Y yo quisiera leerles una parte que me parece muy interesante del capítulo 3 del libro, que lleva como título Sueños más allá de lo razonablemente alcanzable. Todo es diferente cuando hay sueños. En cierta ocasión escuché algo que me impactó muchísimo. Los límites de un ignorante están dados por lo que él conoce. Los límites de un ciego están dados por lo que él puede tocar. Los límites de un visionario están dados únicamente por el tamaño de los sueños que se atreven a tener. ¿Tiene usted sueños? ¿Las acaricia? ¿Los acaricia? ¿De qué tamaño son? Creo que la visión de muchos cristianos y muchos de sus líderes es que el local donde se reúne la iglesia se llene de domingo. Luego, tener un buen culto y que haya suficiente ofrenda para cubrir el presupuesto. Después de eso, allí nos vemos y hasta la próxima semana. No me extraña que en el mundo haya tanta decadencia. Hay tantos clubes religiosos que no hacen ninguna mella en el metal de un mundo endurecido por la maldad. Salomón decía que sin visión, sin revelación, sin sueños, sin profecía, el pueblo perece. Otra traducción bíblica dice, sin visión, el pueblo se desenfrena. Y otra agrega, donde no hay dirección divina, el pueblo no camina en orden. Proverbios 29:18. La causa de los problemas del mundo. Creo que el problema del mundo no está en los políticos, ni en los gobernantes, ni tampoco en los economistas. Todos estos vienen y se van. Los gobiernos, las economías y los estilos y las modas políticas vienen con caras nuevas, con ideas nuevas, con promesas nuevas, pero de la misma manera como vienen, son sustituidas por otros que dicen que lo harán mejor. Silencio. Pero el problema persiste. Pero de la misma manera como vienen, son sustituidos por otros que dicen que lo harán mejor. Pero el problema persiste. El mundo sigue igual. La sociedad no cambia. La maldad aumenta. El delito crece. El hambre sigue estando allí. La corrupción es pan de todos los días.
¿Dónde está el problema? El problema está en el pueblo de Dios. Cuando en el pueblo de Dios no hay visión, no hay sueños grandes, la gente afuera se desenfrena. Yo no dije que la iglesia se desenfrena, no. Lo que digo es que cuando la iglesia no tiene visión, el mundo de afuera se vuelve loco, no tiene control. El comportamiento del mundo no está marcado por las directrices del diablo, por más modernas o sofisticadas que éstas parezcan, sino por la falta de dirección de una iglesia que sepa de dónde viene, qué tiene y hacia dónde va. Cuando un borracho entra a una cantina, a nadie le parece extraño, es normal. Pero cuando un cristiano lo hace, todos se extrañan y se sienten defraudados. El mundo espera que la sal sepa a sal y que la luz alumbre. De alguna manera, el mundo espera y demanda que la iglesia sea distinta y provea dirección. Oh, tremenda reflexión nos comparte el evangelista, el predicador, al llamarnos la atención a la iglesia del Señor, de que somos sal. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Darle sal a la simpleza espiritual que vive el mundo entero. Guardemos para nosotros y para nuestro crecimiento espiritual. Aparte de lectura del libro, El poder de su presencia. Bueno, les tengo buenas noticias. De tal forma que podamos organizarnos y que sus peticiones puedan llegar a tiempo para que podamos en cada devocional matutino de 4 a 5 hacer intercesión por ellas. Hemos separado una línea de WhatsApp. Una línea de WhatsApp donde usted podrá enviar su petición escrita, especificando exactamente su nombre y cuál es también la petición que usted demanda que nosotros como Ministerio de Intercesión le ayudemos a presentar delante de Dios. Yo quiero mostrarles, esta fue la imagen que les envié ayer a los enlaces de WhatsApp para que ustedes la tengan presente. Dice así: el Ministerio de Oración, Mujeres en las Manos de Dios, les comparte una línea de WhatsApp para que escriba allí las peticiones por las cuales deseas que te apoyemos en oración. Esa línea es la 310-752-2030. Por favor, tome nota de este número: 310-752-2030. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted no nos va a llamar por esa línea porque no habrá una persona para atender consejería telefónica. Es solamente una línea de WhatsApp para enviar textos escritos. Usted va a agregar este número dentro de sus contactos, como cuando usted agrega cualquier contacto de amigos, familiares, conocidos. Y esta línea tiene como nombre línea de peticiones y oración. A través de esa línea que es de WhatsApp, usted va a enviar, cuando tenga su petición, su necesidad, va a enviar esa petición. Hay alguien que de nuestro ministerio recepcionará esas peticiones y las trasladará al siguiente día de devocional de 4 a 5 para estar orando por ellas. Hay recomendaciones para el uso de esta línea de WhatsApp. Oído atento. Solo será para que usted envíe su petición escrita con nombres claros y completos de los implicados, ¿cierto? Porque nosotros no conocemos su nombre ni el nombre de las personas por las que usted quiere que oremos. No siempre será para publicarlo, sino para poderlo tener como base y poder orar. Entonces, por eso es importante estos datos, que usted se identifique. Pero no será en línea para que usted llame telefónicamente porque no habrá personal disponible para recibir la llamada, solo para recibir el texto escrito. Segundo, tercero, usted que presenta su petición por la cual quiere demandar a Dios una respuesta y que quiere que nosotros como ministerio le acompañamos, pues deberá también comprometerse con Dios
a unirse a nuestro ministerio de oración a partir de las 4 de la mañana y hasta las 5 de la mañana. Estamos uniditas a través de estas plataformas virtuales y por la página de Facebook haciendo oración por todas esas peticiones. Debe existir un compromiso que venga de lo profundo de nuestro corazón para orar a Dios, clamar a Dios y buscar la respuesta de nuestro Dios. Entonces, con esas claridades y salvedades, usted podrá con mucho gusto pedir ese apoyo espiritual del ministerio Mujeres en las Manos de Dios. Yo quiero orar en este momento a favor de nuestra hermana Alvirian Díaz, miembro de nuestro ministerio, quien por la gracia de Dios esta mañana nos trae el consejo de su palabra. Y también quiero en esta oración incluir a todas las mujeres que aún no han conocido la verdad del Evangelio y que tienen en su corazón esa necesidad de acercarse a Dios, pero que todavía no saben cómo hacerlo realmente. Hay muchas dudas, muchos temores, cosas que asaltan su vida. Son mujeres que han sido maltratadas, que han tenido una infancia, una adolescencia difícil, con la ausencia de sus seres amados y padres, con todos esos ausentes de amor y de afecto, pero que Dios en su misericordia puede orar y puede sanar heridas y puede hacer de ellas nuevas criaturas. Y yo quiero que en esta oración tengamos muy especialmente a Daniela González. Daniela González es una joven muy joven, no supera más de los 25, 26 años de edad, que quiere acercarse a Dios, tiene una petición. Ella quiere buscar nuestro apoyo espiritual, pero ella también quiere que Dios le revele cómo seguirlo. Vamos a orar unidos. Señor, Dios Todopoderoso, te damos honra y gloria a ti, Señor amado, por tus bendiciones, por tus misericordias, por tus favores sobre nosotros, amado Cristo. Gracias, Señor, porque hasta hoy nos has asistido con tu maravillosa presencia, nos has sustentado, nos has guardado, nos has llenado de paz. Nos has dado, Señor Jesús, autoridad de ti, oh Dios, para desechar la obra del mal. Gracias, Señor, por este ministerio. Gracias, Señor Jesús, por todas las mujeres a las que nos permites llegar con tu palabra. Te rogamos, Señor, por cada una de ellas, estas mujeres que tienen en su corazón esta necesidad tan grande, Señor Jesucristo, tan grande, oh Dios, de recibirte en sus vidas, pero no saben cómo hacerlo, no saben, Señor Jesús, cómo expresarlo, cómo acercarse a ti. Dios mío, tienen necesidades, tienen peticiones. Por tu misericordia, Señor, tú nos pones en sus vidas para que nosotros a través de tu Espíritu podamos orientarles, podamos dirigirles hacia lo que deben hacer. Obra en la vida de estas jóvenes, de estas mujeres, Señor. Revélales tu nombre. Mira sus peticiones, sus necesidades. Dales una respuesta, Señor, conforme sea tu misericordia y tu verdad. Señor, te suplicamos, amado Dios, por la vida de cada mujer joven que lucha a diario, sola, tratando de salir adelante, Señor, en medio de un mundo de dificultades, Señor, en medio de un océano de incertidumbre. Te ruego, Señor, por Daniela González y junto a ella muchos jóvenes más que estarán divagando entre muchos pensamientos, anhelando acercarse a ti, oh Dios. Libera sus corazones, sus mentes, cautiva, Señor. Dale revelación de tu palabra, enséñales tu verdad. Para la gloria bendita de tu nombre, Jesús, te lo rogamos, Padre. Amén y amén. Dirige en esta mañana, Señor, este momento para que podamos entrar en tu presencia, en adoración y podamos recibir tu palabra. Usa la vida de nuestra hermana Alvirian Díaz, conforme sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermana Liliana. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Les saludo en el glorioso nombre del Señor Jesús. Me siento admirada porque todo desde que se inició el primer segmento de la intercesión y desde que la hermana Liliana abrió la segunda parte del devocional, todo ha ido en dirección al tema en que Dios me puso
hablar en esta mañana y es en el propósito que Dios tiene en el corazón para cada uno de nosotros. Y Dios me inquietó de una manera bien especial. Y es eso precisamente. Y me admiro porque Dios es perfecto. Y sin duda, lo confirmo, Dios quiere hablarle a alguien en esta mañana. Ya lo hizo conmigo y deseo que también lo haga con usted. Y lo ha ido todo, como les comento, aparejándolo de una manera perfecta. El título de este pensamiento es Viviendo en el momento correcto. Amén. Gloria al Señor, viviendo en el momento correcto. Y como texto bíblico base, quisiera que leyésemos en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo perfecto a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Esa fue en la versión Reina Valera. Yo quisiera leerla también en la versión traducción literal actual, que dice: cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó, cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso y lo hizo perfecto. Además nos dio al hombre la capacidad de entender que hay un pasado, un presente, un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Gloria al Señor Jesucristo. Dios todo lo creó perfecto. Dios todo lo creó con un propósito. Dios todo lo pensó y lo planificó en su perfecta voluntad. Nada de lo que existe es casualidad, absolutamente nada. Ni desde el principio ni hasta el final. A Dios nada lo coge por sorpresa. A Dios nada lo coge sin saberlo. Uno de los grandes atributos de Dios es la presciencia. La presciencia es que Dios conoce lo que va a suceder en el futuro. Dios ya todo lo tiene en conocimiento. Dios sabe lo que iba a suceder cuando creó al hombre. Dios sabía que nosotros le íbamos a fallar. A Dios esto no lo cogió por sorpresa, pero aún así Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Dios sabía que en tan poco tiempo, después de habernos creado con tanta delicadeza, de haber soplado en su boca y haber soplado de su espíritu en nuestra nariz, en ese muñeco de barro, en esa formación de barro, sopló de su espíritu, de su Santo Espíritu, hermanos. Él fluyó y tan pronto Él sopló de ese espíritu en la nariz del hombre, cobró vida y nos hizo a su imagen y semejanza. Eso es algo de admirar, como Dios, sabiendo que todo, sabiéndolo y conociéndolo todo, aún así Él decidió llevar todo a proyectarlo y a realizarlo, pero no porque Él simplemente lo hiciera y nos tirara a la deriva. No, mi hermano, Dios ya tenía un propósito para ti y para mí. Gloria al Señor Jesucristo. Y quisiera que viéramos tres ejemplos en la Biblia de cómo Dios todo lo tiene bajo control. Y del primer ejemplo que quisiera hablarles es de Abraham. Abraham nació, dice la historia, que nació entre los años de 1813 antes de Cristo y que murió en 1638 antes de Cristo en Hebrón. Este fue el primero de los tres patriarcas que existieron. Esta fue la persona que Dios eligió. Este fue el hombre que Dios seleccionó con el propósito de que de él naciera el pueblo de Israel, su amado pueblo. Todos nosotros de alguna manera descendemos de nuestro padre Abraham en la fe, hermanos, pero como pueblo de Israel, de él, de su simiente, de su hijo. Y es algo particular, hermanos, que Dios
en su infinita sabiduría, usa a este hombre y le da a este hombre en su propósito creado a Abraham para que, hermanos, en la vejez, algo ilógico, algo incomprensible, algo fuera diríamos, ¿por qué no lo hizo en la juventud? Cuando él era fuerte, ¿por qué tuvo que tener primero un hijo con su esclava? ¿Por qué dudó? ¿Y por qué esperó hasta la edad de 99 años Dios para cumplir el propósito en él? Y aún más, después de haberle dado su hijo, ¿por qué se lo pide? No es que Dios sea irracional, no. Que tú y yo no entendamos, los propósitos de Dios son diferentes, lo estábamos leyendo. Dios todo lo creó en el momento perfecto y lo creó hermoso. Tuvo una razón de ser, el por qué Abraham a los 99 años y por qué específicamente Abraham fue el elegido para este plan. Dios es perfecto, mis hermanos. Es increíble, mis hermanos, que después de todo lo vivido, alcanza Abraham una madurez espiritual hasta el punto de llamarse el padre de la fe. Y de nosotros hoy en día tomarlo como un ejemplo, tomarlo como un hombre que nos guía, que nos podemos en su vida, en su historia, en su biografía, en este propósito que Dios cumple en él y que él permitió, mi hermano. Porque es que Abraham permitió, él se pudo rehusar. Este era un hombre de una ciudad pagana, idólatra. Este hombre fue un hombre completamente guiado así y nacido en una sociedad donde era tanta la maldad. De allí era donde se adoraba a los dioses más temibles de la humanidad, como Argot, el dios donde se le pedía que se le sacrificaran vidas de criaturas vivas humanas, de estos bebés recién nacidos, y donde se practicaba la más grande de las orgías. Era un pueblo pagano al extremo. ¿Cómo es comprensible que Dios saque de esa sociedad a un hombre como estos? Dios es perfecto, que tú y yo no lo entendamos, pero Dios es perfecto y no se equivoca. Dios no se equivocó en darle este papel a Abraham y que de él saliera toda la descendencia y que de un solo hijo, se formase este pueblo de Israel, que no hay número para contarlo. Son más grandes, dice la Biblia, que las mismas estrellas del mar, su número, y que las arenas del mar y las estrellas del cielo. El pueblo de Israel, a donde vayamos, encontraremos personas del pueblo de Israel. En Estados Unidos es una de las poblaciones más pudientes y más reconocidas y respetadas. De un segundo personaje que quiero hablarles es de David. David vivió y nació en el año de 1400 antes de Cristo y murió en el 1966 antes de Cristo. Era del pueblo y reinó en Judá y era del pueblo de Judá. Este hombre nació en Belén, en la tierra, en el territorio de la tribu de Judá, y su padre se llamaba Isaí. Este hombre, hermanos, a pesar de que a tan corta edad, él tenía 7 hermanos y sus 7 hermanos eran reconocidos de una manera, ya habían ganado nombre en la sociedad, cada uno de estos hombres. David era el último de sus hermanos, era el octavo y era el más insignificante. De hecho, dicen las historias en el Talmud, donde se encuentran historias de que David era al comienzo un muchacho torpe para hablar, impulsivo y acelerado. Por lo tanto, sus hermanos siempre lo andaban como haciéndolo a un lado, haciéndolo como quitándole y haciéndole el feo. Pero David fue el hombre al que Dios escogió para que reinara y dirigiera ese pueblo que alguna vez
prometió y que cumplió a Abraham, del personaje que hablé primero. Dios tuvo un propósito al crear y al que con David, y David lo usó de una manera y obedeció. Nosotros podemos encontrar en David un ejemplo a seguir de cómo adorar y de cómo alabar a Dios. Este libro de Salmos está repleto de inspiraciones y de poemas que David le escribió al Dios de los ejércitos en diferentes situaciones. Podemos también ver cuando hablamos de David, pero es que este hombre, y casi siempre se recuerda a él como el hombre que mandó a matar al esposo de esta mujer solo por estar con ella. Pero no recordamos y no vemos las grandes cosas que Dios hizo a través de este hombre. Y entre ellas, mi hermano, una de las más significativas es como nosotros podemos ver que este personaje de la Biblia, en tan corta edad, no le dio miedo pelear contra un gigante. Y no solo le dio miedo, sino que demostró que podemos depender totalmente de Dios, aún desde nuestra pequeña postura como humanos. David no lo ganó solo, él entendió y le reconoció que la victoria con Goliat fue de parte de Dios y que él fue el que hizo. Dios cumplió el propósito con David. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, hay un personaje que me agrada muchísimo. Y nació en los años 5 o 10 aproximadamente después de Cristo. Y murió a tan sola edad de 55 años. Y murió de la manera más cruel. Él fue decapitado, él fue ejecutado en las carreteras, en las calles, en un ambiente público. Y lo hicieron público para burlarse, porque fue un hombre que cumplió el propósito de Dios. Y les estoy hablando de Pablo. Pablo nació en el año 5 a 10 después de Cristo y murió en el año 65. De una manera se dice que el pueblo romano gozó y se celebró un año de fiesta por la muerte de Pablo. Pero Pablo no fue ese hombre con el que nació al comienzo. Pablo al comienzo fue un perseguidor, fue un hombre malo, fue un hombre sin misericordia, sin compasión para el pueblo de Dios. Él percibió y ejecutó, dio la orden de matar a mucho pueblo cristiano. Pero el día que Pablo tuvo un encuentro, ese día que el Señor Jesús, él iba montado, ustedes saben bien la historia, él iba montado y escuchó una voz del cielo que decía: Pablo, Pablo, ¿tú por qué me persigues? Cuando este hombre entendió el propósito que Dios tuvo para su vida, se convirtió en el apóstol de los gentiles. Gentiles es aquel pueblo que no pertenecen ni de sangre ni de pureza a la raza judía. Entre ellos usted y yo. Este Pablo, siendo un defensor de la ley, siendo un hombre intachable en la ley, hermanos, conocedor, educado entre los más altos estudios, hermano, un hombre sin tacha y sin nada que señalarse, hermano, conocedor de la ley judía, viene a ser el evangelista, el apóstol, el instrumento que Dios usó con el propósito de llevar el evangelio al resto de la humanidad. Gloria al Señor Jesucristo. Con estos 3 ejemplos, y podríamos seguir dando muchos ejemplos, podríamos decir, hermanos, que Dios tiene un propósito para cada ser humano. No importa la condición, no importa la condición como Abraham del pecado en el que fuimos nacidos, no importa de la posición baja y discriminada de la que fue sacado David, y no importa lo educado, lo alto y el conocimiento que se tenga. Dios tiene, como Pablo, Dios tiene un propósito.
Y les describí la época en que estos tres personajes nacieron de la historia para decirte que tú y yo nacimos en el tiempo correcto. Tú y yo nacimos en el tiempo correcto y vivimos en el momento correcto. Dios nos permitió vivir y nacer con un propósito, mi hermana. Tú y yo fuimos salvadas con un propósito. Primero, hermana, fuimos salvadas para adorarle. Fuimos salvados, hermanos, para exaltarle en este siglo. Pero yo he levantado, dice en el libro de Éxodo 9:16, te he levantado para este mismo propósito, para demostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Tú fuiste salvada en este siglo. Tú naciste en el tiempo correcto. Yo estoy en el lugar correcto. Tú estás en la ciudad, en el país correcto. Muchos se quejan, ¿por qué no nací en otra ciudad, en otro país? ¿Por qué no nací de otra familia pudiente? ¿Por qué vivo acá a esta distancia? Ayer hablaba con mi hermana, y ellos pastorean en Nariño, en un lugar tan católico, y ellos predican y predican y predican el evangelio, hermanos, a una comunidad católica arraigada en sus principios. Dios llevó a esta pareja a ese lugar con un propósito. Dios te creó, mi hermana. Tú naciste en el lugar correcto. Tú naciste en el país correcto. Tú naciste en el año correcto, porque Dios tiene un propósito contigo. Lo tuvo con Abraham, lo tuvo con David, lo tuvo con Pablo, lo tuvo con todos estos hombres, y lo tiene contigo y lo tiene conmigo. Dios tuvo un propósito enorme. El plan salvífico es solamente el primero paso de ese propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Dios nos creó, quien nos salvó y nos llamó al llamamiento santo, dice segunda carta al Timoteo capítulo 1:19, no conforme a nuestras obras, porque hermanos, ni Abraham, viniendo de un pueblo tan pagano, ni David, siendo un muchacho torpe, y se dice que era hasta altanero los primeros años. Dios hizo una transformación en ellos. No fue por las obras precisamente de Pablo, quien fue un hombre cruel y malvado, y no fueron por tus obras, ni porque tú y yo lo mereciéramos, sino por la infinita misericordia de Dios que tuvo para con estos personajes y que tiene para contigo y para conmigo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de este siglo. Dios trabaja de maneras particulares hasta realizar y llevar a cabo el propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Dios nos va puliendo, Dios nos va moldeando, Dios nos va llevando. ¿O ustedes creen que Abraham no pagó un precio para llegar a ser el padre de la fe? ¿O ustedes creen que Abraham, el día que Dios lo hizo esperar, él tuvo que esperar, hermano, hasta la edad de 99 años? Se dice que él esperó desde los 69 hasta los 99 años. Todos esos años para haber realizado esa promesa. Su cuerpo se iba deteriorando. Su fuerza, su vigor ya se iba acabando. Y más aún su esposa ya estaba, hermanos, en los últimos días de su vida, porque ellos no vivieron muchos años después de haber dado a luz a su hijo Isaías. No. Así que, mis hermanos, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo, pero Él nos va moliendo. Él nos va a llevar. Dice la Biblia en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, que a los que entendemos que Dios es el que dirige nuestras vidas,
que a los que nosotros, a ti y a mí, que hemos permitido y le hemos dado toda la autoridad y todo el dominio y la opción para que Dios opere en nosotros, para que Dios obre en nosotros, para que Dios dirija nuestra vida, que le hemos dado la llave de nuestro corazón, que nos hemos dedicado a vivir, a agradarle a Él. Todas las cosas, nos dice Romanos, todo nos ayuda para bien. Dios nos va puliendo, Dios nos va moldeando para que nosotros estemos capacitados y dignos de llevar este proceso y este proyecto que Él tiene contigo y conmigo, mi hermano, mi hermana. Cada situación que tú estás viviendo debe de hacerte más fuerte. Si estás pasando por tribulación, es porque sin duda Dios te va a llevar a administrar personas que viven en esa situación. Cuando nació mi hijo Daniel y cuando tuvo 2 años y se le desarrolló el autismo, yo no entendía. Todo mi mundo se cambió con el autismo de mi hijo, mi segundo hijo. Y yo era una servidora en la iglesia, pero yo no entendía. Y hasta a veces le cuestionaba al Señor, Señor, ¿por qué? En mi torpeza y en mi ignorancia le decía, Señor, ¿por qué? Si yo te lo pedí y yo te sirvo con el alma, ¿por qué me diste un hijo así? Yo no lo entiendo. Es más, yo no conocía la palabra autismo. Eso es un desorden neural. Mi hijo, aunque tiene 22 años de edad, es un hombre físico y mide cerca de 1,80, su mente es una mentecita de 2 o 3 años de edad. Yo no entendía hasta que me encontré una mujer y me tomó mucho tiempo entender y aceptar el propósito de Dios en mí, en esto específicamente, hasta que me encontré una mujer que quería suicidarse porque su esposo la había abandonado, porque su hijo era autista. Y cuando comencé a hablarle de Jesús, y cuando comencé a decir que esto se podía vivir, es más, hasta se llegaría a disfrutar. Ella me decía, ¿cómo vamos a sonreír y cómo vamos a vivir felices con un niño con necesidades especiales? Y comencé a explicarle a ella que en Dios sí es posible. Hoy esta mujer está salvada, es bautizada y disfruta a su hijo Elvis de una manera muy especial. Yo te digo a ti, vive el propósito de Dios, vívelo, pero espera, porque tenemos que ser procesadas, tenemos que ser capacitadas, tenemos que pagar un precio en el Señor. Él es fiel, Él es perfecto. Dios nos creó en el tiempo perfecto. Yo entiendo, hay cosas que yo no entiendo. Una de ellas es el gran amor de Él. Una de ellas es su infinita misericordia. Como les decía al comienzo, sabiendo que le íbamos a fallar. Y así creó al hombre. Hermanos, esto que estamos viviendo, a mí me costó mucho trabajo para poder entrar a Colombia en este tiempo. Ahora estoy en Colombia. Y están requiriendo una cantidad de documentos para poder viajar a otros países. Hermanos, Dios me trajo en este viaje y permitió traerme, hermanos, y me llevó a donde me ha llevado para salvar almas. Encontré una jovencita, mis hermanos, hace aproximadamente 12 días. Esta muchachita tenía toda la intención de dejar su casa y venir a prostituirse a Armenia, porque no tiene dinero con que alimentar a sus hijos. Tiene un niño y ella ya estaba al otro día. Ya le había dicho a su abuela, porque vive con sus abuelos, que mañana se iba, que al otro día se iba a ir. Y venía con todo el propósito de venir a meter su cuerpo aquí a Armenia. Yo llegué, el Señor me llevó a esa finca. Hermanos, nunca en mi mente estaba ir a ese lugar. Cuando llegué allí y comencé a ministrar la palabra de Dios, el Señor me dio palabras para esta niña y le dije lo que alguna vez a mí el misionero me encontró por primera vez. Te vengo a decir, no hagas lo que piensas hacer. Fue lo primero que le dije a esta jovencita. No hagas lo que piensas hacer.
Espera que Dios tiene una vida diferente para ti. Ella me volteó a mirar y me dice, ya mi abuela le contó. Y yo no conocía todavía a su abuela. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Dios te salvó con un propósito. Uno, para que le alabes. Dos, para que le sirvas. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Deja que Dios tome el control de tu vida. A Brandon Dios lo salvó en el momento perfecto. No sé cuánto tiempo la hermana Mercedes tuvo que orar por Brandon, pero no era en el tiempo de ella, ni en el tiempo de Brandon. Es en el tiempo perfecto de Dios. Pero tenemos que pasar por un proceso. Dios nos pule, Dios nos capacita. Es más, en ocasiones, a veces por nuestra incomprensión, porque dice la Biblia, como lo leíamos al comienzo, todo no lo entendemos, todo no lo vamos a comprender. Pero si dejamos que Dios direccione nuestra vida, aunque no lo entiendas, todas las cosas van a ayudar para bien. Eso que tú estás viviendo, eso que tú estás sintiendo, eso que tú estás viviendo, hermano, tiene una razón de ser. Deja que Dios trabaje en ti y vive y espera en el Señor. Espera pacientemente espera en el Señor. Todo tiene una razón. Yo me siento dichosa, hermanos, de estar viviendo en esta época de la historia de la humanidad, porque fuimos elegidos para vivir en esta pandemia. Y como la hermana Liliana, que permitió que Dios la usara para abrir esta plataforma, y a muchas otras plataformas que existen en el mundo entero. Esta pandemia nos ayudó a llegar a almas. Yo no sé cuántos hay conectados en Facebook que ni siquiera antes habían volteado a mirar hacia la cruz, pero que por causa de lo que se está viviendo en el mundo con esta pandemia, hemos abierto y hemos llegado a casas, hemos podido cruzar esas puertas y hemos podido llevar este precioso mensaje de salvación. Estamos viviendo en el momento correcto. Tú estás viviendo en el momento correcto, mi hermano. Tú vives el momento y el tiempo exacto. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Dios lo sabe todo. Leíamos en la versión TLA cuando Dios creó este mundo. Todo lo hizo hermoso y perfecto. Además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado. Yo no voy a olvidar mi pasado. Yo no puedo. No es el mejor, pero en él, hermanos, se lo entregué. Entiendo cuál es el presente que tengo. Dios me salvó y me rescató y me ha llevado por un tiempo con una capacitación. No ha sido la más fácil, pero me llevó a este presente para que le sirva y para que predique este nombre. Gracias al Señor hemos tenido la oportunidad de abrir más de 6 plataformas para hacer la hora de intercesión en diferentes grupos. Y así como en esta plataforma con ustedes, el Señor se glorifica. Miren esta primera hora de 4 a 5. Hermanos, qué bendición. Yo le invito a todos los que están conectados. No se conecten solo a las 5 de la mañana, conéctense a las 4 para que vean la gloria de Dios, para que entiendan cuál es el propósito con el que usted fue salvado. Ven, únete a la oración, hermano. Dios me creó con un propósito. Dios me trajo con un propósito. Que no lo entendamos es otra cosa, pero Dios cumplirá su propósito en ti si tú se lo permites. Hay almas que salvar, hay muchas almas necesitadas, hermanos. Me aterro, mi hermano, me aterro, hermanos. Ayer estaba visitando unas hermanas allí en el valle, y podíamos ver cuál es el propósito de Dios, hermanos. Dios siempre opera con un objetivo. Dios siempre la tiene clara. Deja que Dios trabaje en ti, te lo ruego, te lo suplico.
espera en el Señor. Ora, lee la palabra de Dios. Y si tú no tienes claro todavía tu propósito, pídele a Dios que te lo revele. Porque Dios no anda con nosotros engañando ni jugando con nosotros. Dios es perfecto. Que Dios me les bendiga, mis hermanas y mis hermanos.